Evita cometer este error a la hora de aprender a programar, o retrasarás durante mucho tiempo tu época de aprendizaje. Voy a exponer un ejemplo personal de cómo yo comienzo a aprender un nuevo lenguaje. De esta forma, tú puedes aplicar todas las cosas que yo aplico para acelerar tu aprendizaje y evitar errores. Mi caso es el siguiente. Yo he estudiado ingeniería informática y además llevo 3 años trabajando de manera profesional. Por lo tanto, tengo un background y unos conocimientos que puedo aplicar a aprender otros lenguajes. Pero estos consejos también te van a servir si es tu primer lenguaje de programación, porque yo también tuve que pasar por ese proceso y además ya conozco qué errores cometí y qué errores puedo cometer ahora y de qué forma puedo acelerar el proceso de la manera más eficaz posible. En mi caso, voy a entrar en una nueva empresa que utiliza como lenguaje de programación C#. Lo primero que hice fue buscar vídeos en YouTube, pero esto es la cosa más inútil que puedes hacer. Si bien es cierto que para el caso de C# tiene una historia un poco liosa y conocer la historia del lenguaje es interesante para saber qué usos tiene y cómo puedes utilizarlo tú. Ver vídeos de C# me sirvió para conocer la historia del lenguaje. Y esto es útil porque entender el contexto en el que se desarrolla un lenguaje y qué utilidades se le aplican puede ser clave a la hora de aprender un lenguaje. Si quieres saber para qué sirve JavaScript, tienes que saber un poco la historia y por qué se creó. Pero cuando comencé a ver tutoriales de C# me di cuenta de lo inútil que estaba siendo ese tiempo perdido. Yo cuando veo un vídeo, y probablemente te va a pasar a ti también, no asumo los conocimientos. Simplemente los escuchas y puedes tener un leve recuerdo. Pero si no te pones a aplicar el mismo ejemplo que está haciendo esa persona, tú mismo escribiéndolo con tus manos, no lo vas a asimilar. Porque necesitas escribirlo y pasar tiempo haciendo una cosa para aprenderlo de verdad. Simplemente de verlo no se te va a quedar. Así que ver tutoriales es inútil si no complementas el ver esos tutoriales con hacer tú un proyecto igual o parecido, picándolo tú mismo a mano. Lo segundo que hice fue meterme a la documentación oficial. En C# es muy completa porque al ser un lenguaje de Microsoft hay mucho presupuesto. Sin embargo, tienes que tener cuidado con esto. Copiar lo que hay en la documentación y pegarlo en tu código y ejecutarlo puede ser útil, pero es mucho más útil si lo escribes tú a mano. Y te voy a explicar por qué. Cuando te pones a escribir con tus propias manos, igual que con el caso de ver vídeos tutoriales, el tutorial de la documentación oficial es lo mismo. Si te pones a escribirlo tú mismo, lo vas a asimilar mucho mejor. La forma en la que aprendes es pasando tiempo delante del ordenador, escribiendo lo que estás aprendiendo. Y número 2, cuando cometas un typo, cuando escribas una cosa mal, te va a salir un error en el compilador. El compilador te va a decir, esto está mal, o se te ha olvidado un punto y coma, o cualquier cosa. Y cuando estás aprendiendo un lenguaje de programación, es muy importante que sepas leer los errores, porque cuanto más veces te enfrentes a ese error, más rápido lo vas a resolver en el futuro. Y si tú simplemente copias y pegas, después cuando tengas que programar de verdad algo, te vas a pasar muchísimo tiempo en una tontería que si hubieses hecho desde el principio, cuando aprendías, la resolverías en milisegundos. Por lo tanto, la documentación es muy útil para coger unos ejemplos y replicarlos tú mismo, pero no te pongas a leerte toda la documentación. En mi caso, por ejemplo, yo ya tenía un background de programación orientada a objetos, ya sé cómo funciona, entonces no necesitaba aplicar todos los ejemplos ni leer toda la documentación para entender qué es una clase, qué es una interfaz, etc. Sin embargo, si es la primera vez que programase, como me pasó cuando aprendí C++, sí que tuve que pasarme muchísimo más tiempo aprendiéndolo. Entonces, yo he transferido este conocimiento de otro lenguaje a este lenguaje en concreto de C#. Pero probablemente para ti no sea nada rápido. Hay un montón de conceptos, empezando pues por supuesto por los condicionales if, los bucles, las funciones, los objetos, clases, etc. Todos esos conceptos, si lo aprendes la primera vez, no estás aprendiendo solo el lenguaje, sino que estás aprendiendo también a programar. Entonces, tómatelo con paciencia y poco a poco aprenderás a abstraer lo que es el conocimiento de programación del conocimiento de saber utilizar el lenguaje. Y de esta forma se te hará más rápido el siguiente lenguaje que vayas a aprender.
Por lo tanto, mi consejo es que hagas los tutoriales que hay en la página oficial del lenguaje, los escribas tú mismo y deja ahí la documentación. No te pongas a leértela entera, a no ser que no sepas lo que es un objeto o lo que es un bucle for. Por supuesto, tienes en esos casos que aprender a programar primero y leer la documentación va a estar bien. Una vez hayas hecho los tutoriales más básicos y hayas aprendido, por supuesto, los conceptos de programación necesarios, empieces a hacer un pequeño proyecto aparte. Da igual de lo que sea. Por ejemplo, a consumir la Poké API, que es una API sobre información de Pokémon, sin haberte leído toda la documentación, porque si te pones a leerte toda la documentación, van a pasar meses leyendo y no vas a aprender nada. Como se aprenden las cosas es haciéndolas, y en programación tenemos esta ventaja de que puedes hacer y fallar todas las veces que quieras y lo más rápido posible. Hay otros campos, como por ejemplo construir coches, en los que construir y fallar te sale muy caro. En programación simplemente es ejecutar un compilador y que te salga una respuesta. Simplemente empieza un proyecto y aplica lo que sabes. Y en cuanto te surja una duda, busca la documentación, porque no va a haber información más clara y más limpia que en la propia documentación del lenguaje de programación. Y por último, el consejo más importante, y es que apagues el GitHub Copilot. Da igual que sea tu primer lenguaje de programación o que tengas experiencia con 10 lenguajes de programación. El GitHub Copilot te va a hacer tonto, como digo en el anterior vídeo. Tú, si hay una persona escribiendo por ti, vas a aprender un poquito, simplemente de leer, pero si no lo escribes tú mismo, y como es el caso de GitHub Copilot que lo escribe por ti, no vas a asimilarlo. Entonces, en esta época de la inmediatez, en la que compras una cosa online y te tiene que llegar a casa en menos de 24 horas, en la que te estás viendo un vídeo y si te aburre en 2 segundos cambias a otro vídeo, la verdadera persona que aprende y que tiene éxito en su propio desarrollo es la persona que dedica tiempo a algo. Como te digo, la forma de aprender es dedicar tiempo y sobre todo de dedicar tiempo de forma inteligente. No te pongas a ver vídeos sobre cómo se hace esto o a leerte toda la documentación completa, simplemente empieza a hacerlo. Fallar en programación es muy fácil, es muy gratis, es muy todo, a diferencia de otras profesiones en las cuales fallar te puede salir muy caro y aprender es más lento. Simplemente pásate horas delante del ordenador escribiendo código y cuando tengas una duda buscas en la documentación. E incluso si tienes una duda, pregúntale a ChatGPT. Pero solo si te has peleado contra ese problema y no sabes cómo resolverlo. Si simplemente dejas al Copilot que lo resuelva por ti, tú no vas a asimilar ese conocimiento. Entonces, si no te gusta pasarte horas delante del ordenador, siento decírtelo mucho, pero tú no vales para ser programador. Porque si eres programador, lo que haces es pasarte horas resolviendo problemas y debugueando errores y mirando delante de una pantalla. Si esto no te gusta, probablemente tengas que dedicarte a hacer otras cosas. Que no pase nada, no es ningún problema. Pero esto es la realidad sobre aprender y dedicarte a ser programador. Espero que estos consejos te hayan sido de utilidad, que los apliques y que tengas mucho éxito aprendiendo ese nuevo lenguaje de programación que te va a dar un trabajo en el futuro. Nos vemos la semana que viene. Chao.